el cuerpo comienza a trabajar también con los sentimientos y colorea las decisiones. Los neurocientíficos empiezan a discernir cuál es el papel que juegan las emociones a la hora de dar color, por decirlo de alguna manera, al razonamiento. Tenemos que tener José cuidado Antonio. con lo de la importancia de las emociones al tomar decisiones. De las emociones al tomar decisiones. ¿Nos podemos fiar de las emociones? No. El cerebro humano, que es lo que decía antes, tiene que ver con lo que decía antes Mario, se ha organizado de una manera muy rara a través de la evolución. Hay un término que se ha tomado de la tecnología de los computadores, que es clutch. Clutch es cuando un ordenador se hace una chapuza para resolver algo. Entonces, nuestro cerebro está hecho por un conjunto de chapuzas muy eficaces, pero que se han ido haciendo en distintos momentos evolutivos. Los centros emocionales pertenecen al paleocerebro, es decir, que es las estructuras cerebrales más antiguas. Por encima de ellas están las estructuras cerebrales más modernas, que son los aparatos analizadores de conceptos, que son las zonas corticales. Y su zona estelar, que es la zona prefrontal, que es la que tiene conexiones con el sistema límbico, que es el sistema emocional, para intentar controlarle de alguna forma. Entonces, nuestro gran avance evolutivo ha sido que no podemos tomar decisiones sin el apoyo emocional. Ese fue el descubrimiento de Antonio Damasio. Si se seccionan las conexiones entre el lóbulo emocional y el lóbulo frontal, no podemos tomar decisiones, pero sin embargo, cuando se toman las decisiones solo por el sistema emocional, estamos tan a merced, por ejemplo, no solo de las emociones que están almacenadas en el hipocampo, las que están guardadas en la amígdala, son emociones muy primarias, fundamentalmente del miedo, que no conocemos y que, sin embargo, pueden estar determinando nuestras decisiones. Otra cosa distinta es la intuición. Cuando estamos hablando de intuición, si lo estamos estudiando científicamente, no estamos hablando en general de emociones. Lo que estamos hablando es de saber manejar bloques gigantescos de información todo de una vez. Cuando, por ejemplo, a los maestros de ajedrez se les estudia que tengan sentimiento de peligro, no se les está enseñando una emoción, lo que se está enseñando es a saber analizar un tablero manejando al mismo tiempo una cantidad de información absolutamente colosal. Y entonces, en ese sentido, la intuición, el ojo clínico, el ojo para los negocios, sí tiene que ver, pero no tiene que ver exactamente con la emoción. Me dejas decir una cosa. Recordaros un ejemplo muy conocido, yo lo he leído en su propia escritura, de Darwin, ¿no? Darwin es uno, como hemos aceptado, de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Y Darwin, en un momento dado de su vida, cuando regresa de un viaje largo con un barco, se pregunta si se tiene que casar o no se tiene que casar. Y hace una hoja que yo he visto, en donde en la parte izquierda pone las razones por las que no se tiene que casar. Y recuerdo que una de las razones era que eso le obligaría a hablar con los familiares de su mujer. Y no tenía ganas ni tiempo, ¿no? Bueno, hace este estudio, en el otro pone las razones por las que se tendría que casar y al final decidió comprar un perro. Pero a las 3 semanas conoció a su prima hermana Emma, de la que se enamoró perdidamente por todas las cosas que Marina está criticando, puramente emocional, y fueron muy felices como matrimonio, tan felices que Emma estaba, lo único que la preocupaba a Emma a la hora de acercarse a la muerte era que en el cielo no podría estar Darwin, porque Darwin era un agnóstico, ¿no? José Antonio, abre el micro a José Antonio, gracias. Los matrimonios americanos se divorcian, de manera que no debe ser tan bueno, es decir, no debe ser tan infalible. Hasta el gran descubrimiento de hoy día es la importancia de la componente emocional, no solo en nuestro carácter, sino a la hora de decidir. Y es descubrir que lo que hemos llamado razón ha sido una sin razón constante. Yo no sé, en lo que me atañe personalmente, una sola decisión
que haya sido fruto de la razón, entre comillas, y no de la intuición. Es que eso no puede ser así, Eduardo. Es que si dices que eso es así, lo que estás diciendo es, como nosotros no controlamos las emociones, entonces todo nuestro... Las gestionamos, es el gran descubrimiento. Claro, eso lo controlamos, las controlamos por los procedimientos ejecutivos, que es a lo que estamos llamando, digamos, entre comillas, razón. La razón no es la capacidad de hacer razonamientos, la razón es la capacidad de dirigir las emociones y el comportamiento con arreglo a información que tenemos. Y entonces, es ese mecanismo de control de las emociones el que nos hace poder tener un comportamiento medianamente libre. En el momento que dijéramos, dejaos llevar de las emociones, yo te voy a decir, te puedo poner muchos ejemplos de lo que es dejarse llevar por las emociones. Los 56 asesinatos de mujeres que han ocurrido en lo que va de año... Es por falta de gestión emocional. Claro, es porque se han dejado llevar de las emociones. Porque se han dejado llevar... Es la nueva disciplina, es la nueva que intentamos aplicar en las escuelas. Pero que lo importante no es subrayar las emociones, lo importante es subrayar gestión. No, lo importante es gestionar las emociones. Eso es lo que vamos a aprender en los próximos 50 años. Y yo he sido responsable, después de hablar con Daniel Goleman y Linda Lantieri en Washington y en Nueva York y otros, Davidson, de que una universidad española firmara un convenio con esta institución, una de las 6 o 7 instituciones con 8 o 10 años de experiencia en la gestión emocional, lo llaman Social and Emotional Learning, que lo firmara con una universidad española y ya están educando. Y han educado a 50 maestros que a su vez van a formar a otros 50 en la gestión de las emociones. Sí, pero fíjate, es fundamental, nos lo habían escondido. Eduardo, mis nietas no saben nada y yo no sabía nada. Pero mira, te voy a decir por qué... José Antonio, última palabra y después Helen Fisher. Porque este es un asunto tan sumamente serio. Porque estamos convirtiendo todos los problemas del comportamiento en problemas psicológicos y en problemas emocionales. Y, por ejemplo, lo que ha inventado la inteligencia humana para poder regular las emociones no son emociones, son los sistemas éticos y son los sistemas morales. La crítica que yo le hice desde el principio a Daniel Goleman es que cree que todo se arregla con educar emocionalmente. Y mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Es bueno tener empatía para entenderse o no es bueno? Es bueno. De la gente que yo conozco, los que tienen mejor empatía son los timadores y los dictadores, que dominan la empatía con una... Los sentimientos y las emociones hay que ponerlas debajo de un criterio de selección y de dirección, y esas son las normas morales. Son los elefantes. Bueno, Helen, por favor, adelante. I just want to add that for millions of years we lived in these little hunting and gathering bands. Que Children grew up in los niños multi-age play groups. crecían en grupos de diferentes edades, grupos de juego de diferentes edades. Los niños más mayores tenían que cuidar la vida emocional de los niños más pequeños y los niños más pequeños tenían que crecer rápidamente para convertirse en niños como los mayores. Cuando Eduard decía que tenemos que trabajar en equipo para aprender emocionalmente, hay estudios que nos dicen que el trabajo en equipo permite al cerebro responder al grupo social local, y creo que esto es lo que nos falta en el mundo moderno. Nos falta la comunidad local. Tenemos comunidades en Internet, es cierto, tenemos una comunidad aquí en esta sala, pero no conocemos a la persona que está a nuestro lado, y esa persona no va a generar el tipo de respuestas que nos ayuden a controlar nuestras emociones. Y si podemos en nuestro sistema educativo avanzar hacia estos grupos de aprendizaje, de coaprendizaje, empezaremos a ver algunas respuestas naturales que nos permitirán aprender más rápidamente y además controlar nuestras emociones. Vandana Shiva. La palabra, por favor. Y además nos gustaría que... ¿Tiene micrófono? Además nos gustaría que respondiera a otra pregunta complementaria. Nos gustaría que respondiera también después a otra pregunta complementaria cuando alguien le dice: cualquiera de nosotros que estamos aquí, ¿cómo podemos contribuir como ciudadanos a el problema que usted encabeza de este movimiento por los derechos alimentarios? El comentario, si le parece, y después esa pregunta. For food rights. So you can make...
Bueno, creo que las dos cuestiones están relacionadas muy de cerca. Lo primero que tenemos que reconocer es la ruptura cartesiana, que hizo que otras fuentes de conocimientos diferentes no contaran, de manera que se desacreditaba la riqueza del aprendizaje o la diversidad. Y esto es lo que ha cambiado la manera en la que aprende la gente. Descartes introdujo esta idea de la masa y la gente se ha transformado en una masa. Yo he puesto en marcha una escuela relacionada con la agricultura y cuestiones de biodiversidad y creo que tenemos que dar un salto, hacer un cambio desde el aprendizaje a través de libros y textos hacia un aprendizaje experiencial. Los jóvenes lo están pidiendo a gritos. En primer lugar, los textos no nos enseñan lo suficiente, no nos preparan para el tipo de desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de hoy en día. Pero en segundo lugar, incluso si nos aprendemos estos textos al dedillo, el tipo de crisis económica al que nos estamos enfrentando, por ejemplo, no va a generar la cantidad de oportunidades que necesita la gente. Me da igual que sea el colapso de Estados Unidos o de Europa. Es una locura. China es el actor más importante. Simplemente cambiando sus tipos de interés puede generar movimientos en toda la economía. Y el aprendizaje en el contexto es muy importante para cambiar todo esto. Pero no hablemos solamente de la emoción como algo que lleva a los asesinatos de 56 mujeres. Lo que ocurre es que cuando empezamos a tratar a los seres humanos como máquinas en lugar de como seres emocionales, cuando empezamos a alimentarlos de una determinada manera, a alimentarlos con un proceso muy rígido, mecanizado, que no es lo suficientemente rico como para estar a la altura del ser humano o del mundo en el que vive el ser humano, ahí es cuando nos encontramos con estas erupciones de violencia incontrolada. La violencia aumenta a todos los niveles y pueden ser niños que juegan videojuegos violentos y que no desarrollan la parte de su cerebro que es responsable de la empatía y la piedad o la compasión. Se ha estudiado por qué los niños, incluso los que vienen de buenas familias, tienen más propensión al crimen. Pero como los únicos videojuegos que hay son videojuegos de guerra, no hay videojuegos de paz, no son lo suficientemente emocionantes. Por lo tanto, cada vez desarrollamos menos la empatía. Los niños están perdiendo la capacidad de ser completamente humanos. El gobierno, he sido asesora del gobierno de Bután, que ha tomado una decisión muy valiente, un reino muy pequeño, y que decidió que no iban a buscar el crecimiento, una medida absolutamente vacía. No iban a medir el Producto Interior Bruto, sino que lo que iban a medir era la felicidad interna, la felicidad doméstica, y que iban a modificar todos sus programas para maximizar la felicidad para sus habitantes. Están cambiando los indicadores, están cambiando el programa educativo, y esto es un ejemplo de lo que se puede hacer para enfrentarnos a la crisis alimentaria y para apoyar este tipo de trabajo, el trabajo que hacen nuestros movimientos. Son el tipo de iniciativas que nos sirven. Defender la biodiversidad, defender la democracia alimentaria y, segundo, ser parte de un movimiento que contempla los alimentos como un derecho humano, de manera que no se puede robar los medios de vida de la gente y no se pueda decir, bueno, el mercado se ocupará de ellos. El mercado que destruye las vidas de la gente no puede ser responsable de reconstruir estas vidas. Necesitamos encontrar un nuevo equilibrio entre el bien público y la codicia privada. La idea de la desregularización se ha pasado de vueltas. La desregularización no es negativo.
Necesitamos una mente que pueda regular. Una mente reguladora es una mente evolucionada. Una sociedad que se pueda regular es una sociedad evolucionada. En lugar de permitir que la regulación venga de parte de aquellos que quieren tomar lo máximo posible de los demás, estén esas otras personas en su propia sociedad o en otra sociedad. Y el valor de la compasión es un anclaje intelectual vital. Tenemos que buscar inspiración en otras culturas, en otras religiones, por ejemplo.